Hemos completado una serie maravillosa, asombrosa, respecto al carácter de Dios. Y entendemos con claridad que este mismo carácter es el carácter de Jesús. Sin embargo, hay aspectos exclusivos de Jesús que tenemos que conocer. Y en este proceso vamos a ser traídos a ver estas cosas que son exclusivas en Jesús y que nos toca recibir y recibirle a Él. Yo espero que le permitas al Espíritu Santo hablarte con toda claridad y traerte a estas decisiones importantes en este proceso con Dios, conociendo a Jesús. Proceso 22. Conociendo a Jesús. Nada, absolutamente nada concerniente a la salvación, nada concerniente a Dios, nada de verdad respecto a quién soy, el porqué de mi existencia, cómo estoy constituido, para qué, cómo opera mi ser y cuál es mi derecho de destino, puede ser comprendido y mucho menos comprobado fuera de Jesús. Y es por ello que el Espíritu Santo me revela verdad exclusivamente en y a través de Jesús. Esto es lo que Jesús declaró en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también en Juan 16:13 al 15, Jesús me dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es en la revelación que recibo de Jesús que soy transformado en su misma imagen por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 me dice, por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Así que, en este proceso, me dispongo a recibir lo que el Espíritu Santo me mostrará sobre mi amado hermano mayor, Jesús. Jesús, verdad manifestada de mi realidad como Hijo de Dios. Jesús es singular, único, en proveer a la criatura hombre, varón y mujer, verdad, camino y vida. Verdad porque Él mismo es la manifestación tangible, pragmática, de lo que cada criatura de la descendencia de Adán es llamada a ser, hijos de Dios. Verdad porque Él es el Verbo creador de todo lo que existe y el único capaz de transformar a un ser humano en hijo de Dios. Verdad porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Verdad porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y yo estoy completo en Él. Colosenses 2:9. Jesús es la verdad manifestada de lo que Dios promete hacer de mí. En Romanos 8:28 al 30, el Espíritu Santo me dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es,
para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Jesús, verdad divina, verdad mía, es en Él y por Él que mi verdad es revelada, manifestada, provista y realizada. Sin Jesús nadie nunca sabría ni podría obtener la realización de su razón de ser. Pero Jesús es, y Él es eterno. En Hebreos 13:8 se declara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esta verdad que Jesús es garantiza que lo que Él es esté disponible y comprometido conmigo, que mi Padre no cambiará de opinión, que no se retractará respecto a su promesa de hacer de mí un hijo suyo idéntico a Jesús. Mientras Jesús sea, su promesa para conmigo permanece intacta y activa para mí. Por eso en Hebreos 12:2 el Espíritu Santo me dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He recibido a mi Padre en la columna de su carácter, verdad. Y conozco ahora que verdad es el poder divino para crear y sustentar eternamente la realidad que comunica. Esto quiere decir que cada palabra que verdad comunica respecto a mí, Dios se ha obligado a cumplirla y sustentarla eternamente en mi ser. Cuando Jesús declaró en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, estaba hablando de sí mismo, de que yo venga a conocerle a Él. Hablaba del impacto y consecuencia que tiene el que lo que Él es sea hecho realidad en mi ser, de que el verdadero conocimiento de lo que Él es me transformará en su semejanza. Es preciso que reciba y permanezca recibiendo a Jesús como mi verdad. Solo permaneciendo en Él, vendré a la posesión del propósito de Abba para mí. Es indispensable recibir a Jesús como verdad, pero no una verdad generalizada, universal, desconectada a ti, sino como verdad tuya, como verdad mía. Y todo hasta aquí, todo lo que hemos recibido de Dios y respecto a la salvación hasta ahora, nos ha traído a comprender que se trata de la transformación de nuestro ser en hijos de Dios. Pues solamente Jesús manifiesta de manera absoluta quién Dios es y al mismo tiempo manifiesta de manera absoluta quién se ha comprometido Dios a hacer de ti y de mí. Y es por eso que Jesús es verdad, la verdad relativa a mí, a ti, a quien Dios se ha comprometido a hacer de cada uno de nosotros. Toda nuestra vida, y por supuesto todo lo relacionado a Escuela Vida, va a tener que ver con verdad de Dios. La verdad de Dios está operando sobre la raza humana, porque Dios declara qué es la raza humana y eso que Dios ha declarado es lo que es. Pero también es la verdad de Dios la que nos ha hecho nacer de nuevo. Por lo tanto, es en Jesús como verdad que puedo comprenderme en mi nueva existencia. Y es por ello que el Espíritu Santo me dice: míralo a Él,
Pon tus ojos en Él, y conforme le veas a Él vas a ser transformado en su semejanza. Recibe a Jesús como tu verdad. Y todo lo que el Espíritu Santo va a revelarte hacia adelante tiene que ver con el propósito de hacerte idéntico a Él. Y si recibimos la verdad en ese contexto, con ese propósito, en esa firmeza de fe, vamos entonces a permitirle a Dios cumplir su propósito en nuestra vida. Hay 2000 años de evidencia de que no recibir la verdad en ese contexto produce un resultado no aceptable. En otras palabras, personas han hablado de la Biblia y han enseñado las enseñanzas de Jesús y han dictaminado un montón de cosas relativas a Dios basado en lo que Jesús dijo, en lo que enseñó. Pero ahora se trata de ser hechos idénticos a Él. Y aquí es donde está la enorme diferencia. Que Dios no tiene ningún interés en que conozcamos a Jesús como algo externo, distante a nosotros, sino que Él, siendo la verdad, sea formado en cada uno de nosotros por obra del Espíritu Santo. Pero esto no puede ocurrir si yo no recibo a Jesús como verdad divina respecto a mí. Si tú no la recibes como verdad divina respecto a ti, que lo que Él manifiesta es lo que tú vas a ser hecho por poder y obra de Dios. Entonces, la invitación es a recibir a Jesús como tu verdad y permanecer en esa verdad que Él manifiesta para que Dios pueda cumplir su promesa y conformarte a la semejanza de Cristo. Jesús, mi camino vivificante. En su oración por cada uno de los que vendríamos a ser sus hermanos, registrada en Juan 17, Jesús declara lo que la salvación es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el lenguaje divino, conocer equivale a experimentar, a vivir y ser aquello que se dice conocer. No hay otra manera. En contraste, el significado humano de conocer es por demás superficial y distante. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dicho de otra forma, que vengan a ser como tú eres, porque solo entonces podrán comprenderte y saber quién en realidad eres al participar de tu existencia como semejantes a ti, al vivir cada uno la realidad de tu existencia en tu naturaleza. A través de la historia, la raza humana se ha dado a la búsqueda de vida eterna por medios que en comparación a la declaración que Jesús hace, son verdaderamente ridículos. La búsqueda humana comprende desde la alquimia hasta tantas otras filosofías y doctrinas que han permeado el pensamiento humano con respecto a la inmortalidad o vida eterna como se interpreta dentro del razonamiento humano. En contraste, Dios manifiesta en Jesús que vida eterna no se trata de la inmortalidad del ser humano, sino de recrear al hombre en un ser nacido de Dios, y por lo tanto hacer al nuevo hombre poseedor de la naturaleza divina. Vida eterna es la vida de Dios operando en cada uno de aquellos que han nacido de Dios. No hay comparación ni congruencia con el pensamiento humano. Y es precisamente aquí
donde soy traído a comprender a Jesús como mi camino. Él es quien manifiesta qué es ser hijo de Dios, y es quien me transforma en su misma semejanza, trayéndome a mi Padre como su hermano. Conocer a Jesús como mi camino es esencial para la realización de la salvación en mi ser. No se trata del concepto religioso de ir al cielo, lo cual se vuelve algo tan pequeño e insignificante al lado de la verdad divina. La magnitud de lo que está expresado en la frase «soy el camino» es enorme, porque contiene el hecho de que Jesús es el único medio provisto por el que soy hecho hijo de Dios aquí y ahora, por medio del trabajo que el Espíritu Santo realiza en mí, para ser traído a comunión absoluta con mi Padre. Todo lo demás es secundario a esta maravillosa verdad. En Hebreos 10, 19 al 23, el Espíritu Santo me dice: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Camino nuevo. Me habla de un camino que no existía. Nunca se supo o concibió en mente humana la posibilidad, o sea, el camino, por el que el hombre caído, corrupto, esclavo y destituto de la gloria de Dios, pudiese venir a la capacidad y acceso de tener intimidad absoluta con su Creador, a ser uno con Él en absoluta semejanza. Sin embargo, el Espíritu Santo me ha mostrado desde la revelación del motivo de Dios que el camino estaba provisto desde antes de la fundación del mundo y resguardado en el misterio más protegido de mi Creador para ser cumplido en el tiempo señalado. Y entonces el Verbo se hizo carne, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Gálatas 4, 4 al 7. La intención divina es inconfundible. No deja lugar a duda, no permite malos entendidos. Jesús es camino nuevo y vivo para hacer realidad mi adopción en Hijo de Dios, así como la de cada ser humano que reciba el don divino. Lo que nunca existió ha sido provisto en el poder absoluto de Dios, camino nuevo y vivo. La declaración de camino vivo queda completamente fuera del contexto humano. No existe una referencia en el ámbito humano que explique o demuestre lo que Dios ha provisto en Jesús. El Espíritu Santo me revela a Jesús como camino vivo y al hacerlo me muestra la asombrosa e inescrutable sabiduría de Dios en Efesios 3, 9 al 12. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno
que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. El Espíritu Santo me trae a la verdad respecto a Jesús como mi camino vivo con la palabra engendrar. El plan de Dios para hacerme su hijo se basa en mi adopción por renacimiento, o sea, el volver a crearme, haciéndome morir a la existencia humana y engendrarme para darme su vida, su genética o naturaleza, y esto ocurre en Cristo. Necesito comprender entonces lo que es engendrar, gestar y concebir para ser ayudado por el Espíritu Santo a comprender y recibir a Jesús como mi camino vivo. Cada uno de nosotros hemos ya tenido la experiencia de ser engendrados, si bien no la recordamos o comprendemos. La semilla de nuestro Padre humano fue sembrada en el vientre de nuestra madre y es así que fuimos engendrados. Todo lo que resultamos ser al momento de nacer estaba contenido en la semilla y en el óvulo que la recibió para iniciar el proceso de crear un nuevo cuerpo. Cuando el proceso creador llega a término, el cuerpo de la madre da a luz al nuevo ser, de forma que éste pueda desarrollarse y realizar su existencia. La madre ha fungido como el camino vivo o medio por el que el hijo contenido en la semilla de su padre ha sido traído a la existencia. Ahora, el Espíritu Santo me trae a comprender a Jesús como mi camino vivo para hacerme nacer de Dios. En 1 de Pedro 1, 3 al 5 me dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que según su grande misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva por la resurrección de Jesús, el Cristo, de los muertos, para la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos para vosotros que sois guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud o salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo. Luego en el versículo 23 añade: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente y que permanece para siempre. Finalmente, en Efesios 1, 3 al 5 me dice: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, Cristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en caridad, el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos por Jesús el Cristo, en sí mismo, por el buen querer de su voluntad. Estas porciones de la Escritura contienen la maravillosa verdad de Jesús como mi camino vivo. Es en Cristo que soy traído al fin de mi existencia humana. Es en Cristo que soy gestado y creado en Hijo de Dios. De la misma manera que fui engendrado por la simiente de mi Padre humano en el vientre de mi madre, ahora mi Padre Celestial me engendra en Cristo. Puedo ahora comprenderme en el camino vivo que Jesús es para traerme al Padre. Y esto es maravillosamente asombroso, que Dios proveyó en Jesús el camino por el que soy regenerado, creado de nuevo, para ser hecho su Hijo. Este concepto de ser engendrado por Dios en Cristo y enfocado en la imagen de lo que es ser engendrado humanamente,
donde comprendemos que la semilla del padre, el óvulo de la madre, crean el medio para que se dé una nueva persona, una nueva criatura. Y que Dios, en esa verdad que nadie puede refutar, nos está haciendo entender cómo somos creados de nuevo y hechos sus hijos. Por supuesto que hay muchas otras cosas y factores que Dios hace para hacer de nosotros una nueva criatura. Y acabamos de hablar de la verdad que Jesús es. Pero ahora estamos enfocándole a Él como el camino, el medio por el cual soy traído a esta nueva existencia como hijo de Dios. Y me toca recibir a Jesús como mi camino y entenderme allí y no salirme de este concepto que estoy en Cristo, que allí existo y que la opción de existir separado de Dios es una opción de maldición. Insistir en seguir siendo humano, en seguir siendo hijo de Adán, en seguir fuera del camino vivo y nuevo que Jesús es elegir no ser hecho hijo de Dios. Y por lo tanto, estar sujeto a todo lo que es la existencia humana, que, como vamos a ver más adelante, está bajo la potestad del diablo. Para esto vino Jesús, para darnos vida nueva. En Juan 10:10 Él dijo, el ladrón vino para robarte, para matarte, para destruirte. Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, Jesús como camino vivo y nuevo. Jesús como la persona en quien yo estoy siendo hecho hijo de Dios y traído con toda seguridad a el destino de este camino que Él es, mi Padre, trayéndome al Padre transformado en su semejanza, como su hermano, para que en esa semejanza podamos tener la comunión que el Padre anhela tener con cada uno de nosotros. Recibe a Jesús como tu camino. Ubícate allí y permítele comprobarte que es en Él que eres transformado, que eres creado en hijo o hija de Dios. Jesús, vida divina en mí. Ahora soy traído a conocer a Jesús como fuente de vida eterna para mi nuevo ser. En el lenguaje divino, vida es Dios y Dios es vida. Por lo tanto, todo lo que existe desconectado de Dios existe en muerte. La existencia humana es una existencia en muerte. En Efesios 2:1, el Espíritu Santo me dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Colosenses 2:9 al 15 me dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados, de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario,
quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Nuestro problema es que traemos un raciocinio que comprende la existencia humana como vida. La expresión "así es la vida" y tantas otras comunican la realidad de este otro engaño que opera en cada ser humano. Pensamos, estoy vivo, por eso siento, huelo, oigo, respiro, etc. Pero Dios dice lo contrario. Estabas muerto, me dice. El asunto es que aceptar creerle a Dios que todo lo que he conocido es muerte, que toda mi existencia como hijo de Adán es muerte, es algo verdaderamente terrible para mi ser humano. Aceptar su verdad va a deprimir o desinflar para siempre toda atracción a la existencia en la carne. Y esto es parte vital del proceso de la salvación, puesto que se trata de hacerme una nueva criatura, no de perpetuar a la vieja criatura que nació de Adán. Ser hecho hijo de Dios incluye el ser deshecho como hijo de Adán. Necesito, por lo tanto, comprender la función de Jesús como suministrador de la vida divina a mi nuevo ser. La imagen de la criatura en gestación en el vientre de la madre permite que la vida de la madre sea compartida a la criatura a través del cordón umbilical que le suministra a través de su sangre los nutrientes y todo lo requerido para que el nuevo ser cuente con todo lo necesario para crear su cuerpo. Esto es maravilloso. ¿Y qué sucede en Cristo? En Cristo soy engendrado, nutrido y creado hijo de Dios. Y sí, es su sangre la que me da su vida, transformándome en hijo de Dios. Este es un maravilloso cuadro de verdad. Mi creación en hijo de Dios es tangible, pragmática y específica. Ocurre en Cristo. Allí estoy. Allí soy gestado para resultar en el tiempo divino con la capacidad de comunión absoluta con mi Padre, a través de mi maravilloso hermano Jesús y también con el asombroso y humilde Espíritu Santo, quien es mi nodriza en todo momento, hasta consumar mi conformación en la semejanza de Jesús. Jesús, mi verdad, mi camino nuevo y vivo, mi vida. En Colosenses 3, 1 al 4, el Espíritu Santo me dice: si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, la mente, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Toda mi transformación en hijo de Dios es realizada por el Espíritu Santo en Cristo. La evidencia de ello es la renovación de mi entendimiento relacionado a quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, mi comprensión de quién Dios es y quién soy yo para Él. El Espíritu Santo me ministra verdad vivificante para traerme a recibir vida. Cada verdad revelada lleva el propósito de darme la vida de Dios, o sea, de hacer realidad mi semejanza con Jesús. Cada vez que acepto recibir verdad como promesa que Él hará realidad en mí y me someto al proceso por el que mi identidad humana, mi existencia humana es destruida por la misma verdad que me es dada,
La naturaleza divina en Cristo es instalada en mi ser, porque allí estoy escondido con Cristo en Dios, para que cuando Cristo, mi vida, sea manifestado, entonces también yo sea manifestado con Él en gloria. De aquí en adelante, no puedo ver a Jesús fuera de este contexto de que Él es mi verdad, mi camino y mi vida para hacerme hijo de Dios. No puedo tampoco verme fuera de Él, ni fuera del pacto de adopción que mi Padre ha hecho conmigo y que ha sellado en mi ser con el Espíritu Santo de la promesa, quien continuamente me testifica que he sido adoptado por Dios, que soy hijo de Dios. Es por esto que todo lo que el Espíritu Santo me revela respecto a Jesús, lo hace para hacer eso mismo realidad en mi ser, y me lo declara en 2 de Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Estoy en Cristo, y en Él estoy siendo creado su hermano. Estoy siendo hecho hijo de Dios. Este proceso te pone frente a decisiones muy radicales, y aunque en la superficie pudiera parecer no serlo, la realidad es que tienes que elegir si vas a permitirle a Jesús ser tu verdad, ser el camino por el cual eres traído al Padre, y ahora ser tu vida. Aquí hay algo muy importante que aclarar y reafirmar. Y es que la única opción de vida que tienes, que yo tengo, que la humanidad tiene, es Jesús. Que la existencia humana es una existencia en muerte. Más adelante, en procesos correspondientes, vamos a entender eso con toda claridad. ¿Por qué Dios dice que la existencia humana es un estado de muerte? Muerte porque no tiene nada que ver con la existencia divina. Y el propósito y deseo de Dios es traernos a participar de su naturaleza. Esto solamente puede ocurrir en la vida divina. Y todo lo que no es vida divina, para el hombre, es un estado de muerte. Entonces la elección de recibir a Jesús como tu vida no es sencillamente el hecho de pensar en algo futuro, sino es el permitir que llegues al fin de la existencia en muerte, para que de aquí en adelante la vida de Dios te pueda ser ministrada y la experimentes, la poseas y existas desde ahí. Ahora quiero explicar un poquito más las implicaciones de recibir la vida. La vida de Dios no te es dada como un paquete donde Dios se quita un poco de vida y te da un poco de su vida. La vida de Dios solamente existe en Dios. Y la razón por la que nos es dada vida juntamente con Cristo es porque somos puestos en Cristo y Él viene a vivir en ti. La vida de Dios es posible en nosotros porque Dios viene a habitar en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en ti es lo que permite que tengas la vida de Dios. Recibir a Jesús como vida va a destruir la capacidad humana de ser independiente de Dios, de pensar separado de Él, de verte o considerarte como alguien que existe fuera de Él.
Y esto es maravilloso porque esta es la existencia de Jesús. Jesús insistentemente dijo, yo y mi Padre somos uno. El Padre vive en mí. Yo estoy en el Padre está en mí. Esto es algo incomprensible para la mente humana, para el entendimiento humano, pero al ser hechos hijos de Dios, ya no estamos sujetos al entendimiento humano. Podemos ahora ser traídos a la verdad que Jesús es, a el camino que Él es, por medio del cual soy hecho hijo de Dios, tú eres hecho hijo de Dios. Y ahora a la fuente de vida eterna, que Él es en mí y que Él es en ti. Estas tres maneras en que Jesús se presenta a nosotros han de ser recibidas específicamente para permitirle al Espíritu Santo establecernos en que Jesús es mi verdad. Yo soy lo que Él es. Esa es la promesa de Dios. Que Jesús es mi camino. Y por eso puedo descansar en que esto se logre, porque no depende de que yo lo haga, sino de que Él lo cumpla en mí. Y tercero, que Él es mi vida. No la vida futura, sino la fuente de mi existencia aquí y ahora. Procesa con Dios estas cosas y disfruta el estar en Cristo Jesús.